enseñando a caminar conforme y de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, precisamente por esta razón estamos haciendo esto. Él nos tocó, Él nos enseñó, Él nos dijo que nosotros hagamos esto. Te puede parecer increíble esto, pero el Señor es más real que tú y que yo, porque tú y yo vamos a desaparecer, pero el Señor va a permanecer para siempre. Siempre hemos hablado con las Escrituras, no hemos inventado absolutamente nada. El que anda sin Dios anda esclavizado por el enemigo. Y es precisamente lo que nosotros no queremos, que tú estés esclavizado, esclavizada. Por eso queremos que conozcan la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad te va a hacer libre, dice la palabra del Señor. Mira, el Señor no pidió ni un peso para que tú seas llevado cautivo, pero tampoco va a pagar nada, porque ya lo pagó en la cruz. Bueno, entonces el Señor pagó en la cruz. Tú no tienes que pagar absolutamente nada, Él ya lo hizo en la cruz. Escucha como dice Isaías, capítulo 52, versículo 3. Porque así dice Jehová: de balde fueron vendidos, por tanto sin dinero serán rescatados. Sin dinero serás rescatado. Escucha, Dios pudo haberte comprado con oro, con plata, porque todo le pertenece a Dios. Él es el que da vida y Él es el que la quita. Él es el que hace rico al hombre, a la mujer, y Él es el que empobrece también. Él es el que hace morir, hace descender al cielo y lo levanta también, porque tiene todo el poder. Sin embargo, si estás cautivo, ya no hay necesidad de pagar nada. El Señor Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Él rescata del hoyo tu vida. Cuando dice que rescata del hoyo, te rescata del tormento eterno, del castigo eterno, de la condenación eterna. Pero tienes que creerle al Señor. Para que puedas ser rescatado, tienes que entregar tu vida, confesarle tus pecados, arrepentirte de tus pecados, de tu maldad, de tu infidelidad, de tu incredulidad. Escucha como dice en el Salmo 103, del 3 al 4. Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Escucha, no hay poder humano en esta tierra que pueda perdonar pecados. No hay un solo hombre en este planeta Tierra que pueda perdonar pecados más que Dios. No existe nada ni nadie que pueda perdonarte tus pecados más que Dios. Él es quien perdona todos tus pecados, el que borra todas tus rebeldías, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, dice la Biblia. Escucha, solo en Jesús puede ser libre. Solamente en Jesús puede ser rescatada tu alma. Él es el que pagó en la cruz del Calvario. Él se atrevió a morir por ti en la cruz. No le importó los insultos, no le importó el sufrimiento, no le importó lo que iba a pagar, no le importó al Señor con tal de rescatarte, con tal de que medites en tu corazón, que pienses y analices que si tú mueres sin Cristo te vas a una condenación eterna. No pienses, no creas que mueres aquí y se olvida todo y ahí acaba todo. Mentira del enemigo. No, no es cierto. Tu alma sigue existiendo.
tu alma sigue viendo, tu espíritu sigue viviendo, sigue sintiendo tal y como estás sintiendo ahorita. El alma, el espíritu es eterno. Es eterno. Y tú eres el que eliges dónde quieres estar, con Dios o con el enemigo. Porque no hay un punto neutral. No lo hay. O eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo. Tú escoges, tú eliges. Dios nos enseña a caminar de acuerdo a su voluntad para no perdernos, para no extraviarnos, para no irnos a condenación, a un castigo eterno. Él pagó, Él rescata del hoyo tu vida, dice la Biblia. Eso significa que te rescata del infierno, de la condenación. Pero tienes que estar arrepentido y sometido a la voluntad de Dios. Para que tú puedas obtener este perdón, tienes que tener un corazón verdaderamente arrepentido. Para que verdaderamente tú puedas ser rescatado de las tinieblas, del hoyo de la condenación. Escucha como dice en Juan capítulo 19, del 1 al 6. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilatos le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tómenlo ustedes y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. ¿Escucharon? Le pusieron una corona de espinas por ti. Él dejó que lo bofetearan, que lo escupieran, que lo escarnecieran. Él lo permitió. ¿Escucharon que dijo Pilato? No le hallo nada. No hay delito en él. No es digno de muerte. Cuando rechazas la palabra del Señor, estás compartiendo con esos individuos que mataron a Jesús. Cuando ignoras la voz de Dios, escucha esto. Esto es real. Cuando tú ignoras esta palabra y no te interesa y no te importa esta palabra que el Señor está diciendo, le pusieron una corona de espinas. Le hicieron muchísimas preguntas al Señor y no se defendió para nada. Él no dijo: yo soy justo. ¿Por qué? ¿Por qué están cometiendo este crimen conmigo? No. Lo hizo para salvarte del infierno, del fuego eterno. Por eso dio su vida el Señor por ti. No le importó la cruz. No le importó la corona de espinas. No le importó ser abofeteado. No le importó ser humillado, con tal de salvar tu alma del infierno, de la condenación. Pregúntate esto, amigo, amiga. Pregúntate nada más. Si no existiera el infierno, dime por qué razón vino Jesús. Explícate esto, medita en esta palabra. Si el infierno no existiera, ¿por qué se sacrificó Jesucristo? Dime, ¿por qué? ¿Por qué permitió que lo maten? ¿Por qué permitió que lo crucifiquen? ¿Por qué razón? Porque sabe que existe un infierno y Él quiere librarte de esa condenación eterna. Es cuestión de que te sometas a la voluntad de Dios. Es cuestión de que hagas caso de su palabra, que creas que verdaderamente Jesús murió en la cruz. No es un mito. No es simplemente una historia corriente, común, corriente, como la de Superman o lo de Batman. No es. Él pagó de una manera poderosa en la cruz por ti, porque te ama. Aún así, sabiendo que no le vas a hacer caso, hay mucha gente que no le va a hacer caso a la palabra del Señor. Aún así tomó la decisión de morir en la cruz.
simplemente porque te ama, aunque tú no lo ames, aunque no te importe nada de Cristo, aún así tomó la decisión de morir por ti. Pero te digo esto, si te mueres en tu delito y pecado, aunque te ame el Señor, tu mismo pecado no va a permitir que tú entres a una vida eterna, sino a una condenación eterna. Esto es real. Si no lo quieres creer, no lo creas. Por eso mucha gente ha perecido, ha muerto en sus delitos y pecados, porque no le ha creído al Señor, como en los tiempos antiguos. Vieron que Jesús era justo y dijo Pilato: yo no le hallo nada, ya ustedes crucifíquenlo. Lo mismo está diciendo, no quieren creer, allá ustedes. Están pidiendo la muerte de Jesús, mejor dicho, la vida. No quiero a este hombre, no lo quiero, crucifíquenlo. Estás formando parte de esta misma gente impía, incrédula, malvada, perversa, de mente reprobada, cegados por el diablo. Así están, todos ciegos, sordos, no entienden, porque está entenebrecida su mente y endurecido su corazón como piedra. Pero hasta que Cristo haga una obra en tu vida, le tienes que reconocer para que Él haga una obra y transforme tu corazón y tu mente. Escucha cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Escucharon? Él pudo haber pagado por tu alma, porque es el dueño de todo. Pero no lo hizo así. Derramó su poderosa sangre por ti. No con oro ni con plata te compró, sino con su sangre preciosa. Toda su sangre derramó, nuestro amado Señor, solo para darte vida. Mira, este es un regalo del Señor. Si no lo quieres aprovechar, deséchalo. Si no quieres creer, no lo creas. Tú vas a pagar las consecuencias de tu incredulidad. Dice la Biblia: mas los incrédulos, cobardes, fornicarios, homicidas, ladrones, no heredarán el reino de Dios. Idólatras, hechiceros, no entrarán al reino de Dios. Si no son justificados por la sangre, si no reconocen al verdadero omnipotente Dios, van a ser condenados, van a ser pasados a juicio. El tiempo se acabó. La gracia del Señor sostiene su venida. Pero escucha cómo dice la palabra del Señor en Números capítulo 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor le dijo a Moisés en esos tiempos, no le creían a Dios, hasta que perecieron. Lo mismo hace hoy el Señor, porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo hablaba así a través de los profetas, hoy habla a través de su amado Hijo Jesucristo. ¿Hasta cuándo no me ha de creer esta perversa generación, esta malvada gente que me irrita, que me enoja? Pero dice la Biblia que es lento para la ira y grande en misericordia y en verdad, que perdona la maldad, que perdona el pecado, que perdona la iniquidad, pero de ningún modo tendrá por inocente, escucha, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios es extremadamente bueno, paciente, misericordioso, pero va a castigar al que tenga que castigar, porque así lo dice la Biblia. Si no, no fuera Dios. Si no vas a hacer lo que se te pegue la gana, vas a morir en tu delito y pecado y no te va a importar absolutamente nada. Por esa razón te digo, medita en la palabra, piensa
¿Es palabra de Dios o palabra mía que nosotros lo estamos sacando de las Escrituras? Piensa un poco, analiza. ¿A dónde vas a ir cuando mueras sin Cristo? ¿Crees que ahí va a desaparecer todo? Te equivocas. No te va a salvar ni que hagan 1.000.000 de rezos por ti. No. Si ya estás en el infierno, nadie te va a sacar. Si ya estás con Dios, nadie te va a bajar de allá. Dios es bueno y paciente, lento para la ira y grande en misericordia y en verdad. Escucha como dice Isaías capítulo 43, versículos 10 al 11. Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Escucharon? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Escucharon esto? Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mis siervos que yo elegí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Fuera de mí no fue formado Dios, ni lo habrá después de mí, dice el Señor. Dios fuerte y salvador. Él es el único que te puede salvar. Si tú te acercas a cualquier estatua, no te va a salvar. Vas a condenación. Escúchalo. Vine para dar la verdad, para que seas libre, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Eso dice la Biblia. Escucha cómo dice Isaías. Si tú crees que yo lo estoy diciendo, Ezequiel, escucha cómo dice Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Nadie te puede salvar. Yo no vengo a ofender a nadie. Yo quiero que conozcas a Jesús. Yo quiero que te salves. Yo no te conozco a ti, quiero que te salves. Imagínate. Dios quiere salvarte, pero tienes que comprender, tienes que entender la palabra, que el Señor te está hablando a través de nosotros. Escucha cómo dice Ezequiel 37, 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. ¿Escucharon? Límpiense, no se contaminen con sus ídolos. Eso dice la Biblia. No te contamines con tus ídolos, amigo, amiga, porque solamente Dios puede salvar. Y miles de textos hay en la Biblia acerca de esto. Dios aborrece totalmente. Por eso dice la Biblia: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y fuera de mí no existe nadie más. Escucha cómo dice Jeremías. Escucha cómo dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe bien cuán malo y amargo es haber dejado al Señor tu Dios y faltar su temor en ti. ¿No lo crees? Es tu problema. Si lo crees, tienes que enmendarlo. Tu maldad te castigará. Escucha, el Señor no te va a defender de nada. El Señor no te va a ayudar en nada, porque lo despreciaste, porque no le creíste, no creíste en su palabra, te hiciste oídos sordos, ignoraste esta palabra. Por lo tanto lo vas a lamentar. En el nombre de Cristo te digo, esto no es un juego, esto es una realidad. Esto es verdad, es palabra de Dios. Escucha cómo dice Juan capítulo 12,
del 47 hasta el 50, texto por texto. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Al que oye mis palabras y no las guarda, tiene quien le juzgue. ¿Escucharon? Nosotros no somos nadie para juzgar. Solamente te estamos advirtiendo del peligro que estás corriendo. El que oye mi palabra y no la obedece, tiene quien lo juzgue. Porque dice el Señor, yo no he venido a juzgar. Vengo a perdonar, vengo a salvar, vengo a redimir, vengo a transformar. Pero si no quieres escuchar esta palabra, hay alguien que te va a juzgar. Escucha. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice el Señor, tiene quien le juzgue. En el día postrero el Señor va a hacer esa obra. No yo, no ningún predicador. Dios le va a pedir cuenta a cada uno de ustedes, porque no le hicieron caso a la voz de Dios. No les importó, nada les importó. Escucharon y como si no hayan escuchado. Escucha esto. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Escucharon? Porque no hemos hablado por nuestra propia cuenta. El Señor nos dio palabra para hablar, para advertirte que corres un peligro grave de muerte. Ahorita eres y mañana no sabes si existes. Eres como el humo, eres como la neblina. Ahorita eres y al ratito ya no eres nada. Pero si te preparas, dice el Señor, entonces tú puedes ir con Él. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sus mandamientos son vida eterna. Si tú sigues los mandamientos del Señor, con toda seguridad vas a tener vida eterna. Seguro, porque la palabra lo dice. Él ha hablado en este momento a través de nosotros. Pero le hiciste caso. ¿Guardaste esta palabra en tu corazón o la desechaste? Piensa, ¿es mi palabra esta? ¿O viste que lo estábamos leyendo? Tengo demasiados textos para mostrarte. Así debe ser, debemos de hablar conforme a las Escrituras. El Señor habló conforme a su palabra. Y su palabra es verdad. ¿Sabes? Esta palabra que has escuchado, en el día postrero Dios te va a condenar o te va a juzgar. Si mañana te da la oportunidad el Señor y reflexionas, recapacitas, reconoces, te arrepientes, te entregas a Jesucristo, con toda seguridad esto lo va a borrar el Señor. Pero si no hiciste caso a su voz, te aseguro que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, el verdadero sufrimiento. Nadie te va a poder sacar de las tinieblas si no te importó la voz de Dios. Si no te importó la palabra del Señor, nadie te va a poder sacar del castigo eterno. Nadie, no existe nada. No hay poder humano ni espiritual que lo haga. Solamente Cristo puede hacer esto. Así es que si tú entregas tu vida, le crees al Señor, crees que verdaderamente estas palabras del Señor te puede salvar. Aquí vamos a estar, vamos a hacer una oración. ¿Quieres una oración? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres preguntar algo? ¿Quieres sugerir algo? Aquí te esperamos. Yo te lo muestro en la Biblia. Yo no voy a hablar. Tú vas a preguntar y yo te lo muestro en la Biblia. Ahí te va a responder el Señor. Gracias te damos, Señor, por esta bendición tan grande. Gracias por esta oportunidad que nos has brindado de servirte a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor, yo te pido por tu Espíritu Santo, que tú derrames tu Espíritu Santo a toda esta gente que ha escuchado tu palabra.
No boten a la basura esta palabra, porque esta palabra es poder, es vida. Pero si la desechan, tú también los vas a desechar para siempre. Eso dice tu palabra. En Primera de Crónicas, capítulo 27, 7, algo así. Así es que, escucha esto. Esto es verdad. Si tú no haces caso, hoy puede ser tu última oportunidad. Mañana no sabes. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que nos has dado. Amén, Padre Celestial. Si quieres, te vamos a esperar un momento aquí. Amén.